Bienvenidos a la clase de literatura. En este caso vamos a ver literatura colombiana y vamos a hablar del autor colombiano, escritor, periodista Gabriel García Márquez, reconocido como Gabo, quien fuera uno de los más reconocidos escritores colombianos y que inclusive se le hizo un reconocimiento a nivel nacional, siendo una de las caras de los billetes de 50.000 pesos de Colombia. Entonces vamos a empezar la clase. Gabriel García Márquez fue un escritor, pero antes de ser escritor fue periodista. Y antes de ser periodista, pues pasó por todos los procesos. Nacido en uno de los departamentos que queda en la costa de Colombia y por lo tanto tiene muchas influencias de tradiciones y culturas que se ven reflejadas en su obra. Eso lo vamos a ver durante la presentación. Gabriel García Márquez tenía una frase muy renombrada y de la que hablaba al decir que ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más insignificante episodio de la vida cotidiana. Él decía que era más importante la realidad, el vivir lo del momento y esa magia que produce la misma vida y ya pasar a las letras. Esa vivencia era una facultad o un don que se le reconocía a algunos. Tenía un carácter fuerte, pero también muy alegre, precisamente por pertenecer a la costa donde el calor humano de las personas y ese holgorio y esa alegría también la transmitía a través no solamente de sus expresiones, sino también de sus obras. El nombre completo de Gabriel García Márquez es José Gabriel de la Concordia García. Nació en el municipio de Aracataca y en el Magdalena. Inclusive en una de sus obras como Amor en los tiempos del cólera, hace alusión al río Magdalena, que es una de las grandes afluentes de Colombia, en donde narra cómo a través de las navegaciones que se hacían a través del río sucedían tantas historias y tantas cosas. En su obra Cien años de soledad también remembra aquel río y recuerda y habla de todo el trasegar que tiene el río cuando inclusive su navegabilidad era más alta y eh, muchas historias que se tejen alrededor de la orilla del río. Otra cosa importante de Gabriel García Márquez, murió en la Ciudad de México el 6 de marzo, perdón, el 17 de abril del 2014, o sea, hace más o menos unos 5 años. Se preguntarán por qué murió en la Ciudad de México debido a ciertas dificultades políticas que se presentaron en el país y de alguna manera amenazas que tuvo porque lo consideraron afiliado a ciertos grupos alzados en armas, entonces fue amenazado y decidió irse a otro país. Inclusive en algún momento pensaron que iba a ir a un país de Europa, inclusive los mismos Estados Unidos, pero no, él decidió que debía ser un país latinoamericano. México lo acogió, fue como él muchas veces lo reconoció su segundo hogar, y a pesar que nunca se olvidó de Colombia, vivió en México por muchos años, casi que era un mexicano más, que también es un reconocimiento que hay que hacerle a este grandioso país. Otra de las características importantes de la biografía y de la infancia de Gabriel García Márquez es que sus abuelos tuvieron una gran influencia dentro de su formación, ya que debido al trabajo de sus padres, especialmente el de su padre, quien fuera un boticario que tuvo que desplazarse, entonces él quedó un tiempo con sus abuelos. Su abuelo era pensionado de las Fuerzas Armadas y entonces a él hace alusión en una de sus obras, que es El coronel no tiene quien le escriba, que más adelante veremos de qué se trata la obra, y es debido a esas anécdotas e historias que le contaba también su abuelo. Su abuela, entre tanto, también tuvo mucha influencia al nombrarla también en algunas de sus obras, no con su nombre propio, pero sí en sus características de cómo eran las mujeres de hace algunos años dentro de la costa y dentro de todo lo que es la cultura de la ribera del río Magdalena y del Caribe colombiano. Resulta que Gabriel García Márquez tuvo una buena educación, él estuvo un tiempo en Zipaquirá, después pasó a Bogotá, en donde estuvo internado y fue una de las épocas que para él describía como más difíciles porque la ciudad de Bogotá es una ciudad céntrica, más bien fría, y él venía de una región muy cálida, entonces aparte de eso es una ciudad un poco más gris, como lo describía él de alguna manera, en el sentido que debido a la temperatura y no solamente sino por ser la ciudad capital donde todo el mundo tiene prisa y va haciendo su trabajo, entonces
no había esa misma alegría de su costa y la sentía un poco gris y tediosa o aburrida como él alguna vez la manifestó, sin decir que no era agradable, simplemente que no tenía el calor de su tierra. Se casó en la ciudad de Barranquilla en 1958 con Mercedes Barche y tuvo eh, dos hijos, de los cuales pues cuando ya emigró a la Ciudad de México partieron con él. Esa es parte de su biografía. Como lo decía, los abuelos de Gabriel García Márquez tuvieron mucha influencia dentro de su historia. De hecho, su abuelo le contaba historias porque él hizo parte del escuadrón que cuenta algo de la historia de Colombia, que es la Guerra de los Mil Días, y entonces dentro de sus historias de las que narraba de los combates, de las caminatas y de las luchas que tuvieron, Gabriel García Márquez la reflejó en algunas de sus obras, como ya la decía, en El coronel no tiene quien le escriba, e inclusive en su obra La Cándida Heréndida, donde los soldados que llegaban de descanso bajaban de la montaña, buscaban a la Cándida para sus servicios, que ya veremos más o menos de qué se trata la historia, y pues también es un reflejo de esa historia que contaba su abuela. Otra cosa importante dentro de la vida de Gabriel García Márquez tuvo que ver con el traslado a la ciudad de Bogotá. Cuando él se graduó allí, empezó a estudiar Derecho y pues no era más su vocación, y después pasó a hacer a trabajar con el periódico El Espectador, donde empezó como columnista, después hizo algunos reportajes y dejó de lado, nunca se graduó realmente como abogado, pero sí ejerció una gran labor como periodista, que es debido a esa influencia que tuvo él y a esa narrativa en el periódico, donde alguna vez recibió algunas amenazas por las publicaciones que hacía dentro de sus eh, dentro de dentro de las editoriales y dentro de los discursos que escribía dentro de la obra, perdón, dentro del periódico. La creación literaria de Gabriel García Márquez tuvo mucha influencia tanto de su familia como de lo que lo rodeó dentro de su infancia, y después cuando se dio su desplazamiento a la ciudad de Bogotá y la influencia que tuvo también pues esa época de revolución que había en Colombia, eh, y su obra se caracterizó precisamente por eso, porque quería contar parte de la realidad, obviamente mediada por la fantasía de la literatura, que esa es una de sus grandes virtudes, y fue enmarcado dentro de una corriente literaria llamada el realismo mágico. Eh, Él inicialmente empezó con obras como, inclusive alguna vez escribió obras para cine y esto, pero entonces, por ejemplo, escribió un cuento llamado La mala hora, 1962, es una novela, y entonces pasó después a la Ciudad de México, donde empezó otras obras literarias. Inclusive creo que su obra literaria más reconocida, porque no obtuvo el premio Nobel, fue Cien años de soledad. No la escribió en un solo momento, fue una historia que empezó a contar, empezó a escribir, paró por un tiempo y después la volvió a retomar y la terminó hasta publicarla. En 1967 apareció Cien años de soledad, cuyo universo es la sucesión de unas historias fantásticas, como lo describe, perfectamente hiladas en el tiempo, cíclico y mítico, peces, insomnio, diluvios, fertilidad, con una gran metáfora, y es ahí donde se habla del realismo mágico, porque el realismo mágico es hablar de un hecho muy verosímil, muy real, pero que está transgredido y transformado por la misma literatura y la narrativa. Dentro de sus obras, no solamente Gabriel García Márquez tenía Cien años de soledad, sino que también escribió unos cuentos. Algunas de sus obras en novelas fueron La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, que lo digo se ilusiona un poco de la vida de su abuelo. La increíble historia de la Cándida Heréndida, que es un poco habla del abuso al que eran sometidas las mujeres, especialmente al abuso sexual y como decimos ahorita, la explotación. Crónica de una muerte anunciada, una obra maravillosa que invito a que hagan una lectura porque es corta pero muy notativa y narra mucho de esas historias de nuestra costa colombiana. El amor en los tiempos del cólera, de hecho, nuestra artista Shakira, una de las más reconocidas a nivel internacional, produjo, escribió la canción para esta película,
y la obra fue llevada al cine, una de las más lindas, y habla de un amor que inicia con la juventud y que finalmente con los años se retorna. De hecho hay una canción muy hermosa alusiva a esto, las invito a que escuchen la canción. Cuentos como Los funerales de la mamá grande, El negro que hizo esperar a los ángeles y muchos otros cuentos cortos muy interesantes de Gabriel García Márquez, donde habla de eso, de esa realidad transformada a través de la magia. Como yo decía, el realismo mágico no fue el fundador ni fue el primero, pero sí uno de los que más trabajó esta corriente literaria. Casi que se dice que es uno de los padres del realismo mágico, y su obra Cien años de soledad es muy representativa de esta corriente literaria. Uno de los autores también que hacen alusión a esto es el uruguayo Horacio Quiroga y Miguel Ángel Asturias, y finalmente pues Gabriel García Márquez. Son otros autores que también hablan de realismo mágico. De hecho, Horacio Quiroga tiene una obra, un cuento que se llama La gallina degollada o Edredón de plumas, que son cuentos también muy reales, pero que están también transformados por la magia. Algunas obras, como ya lo decía, La increíble historia de la Cándida Heréndida, El coronel no tiene quien la escriba, Amor en los tiempos del cólera, y finalmente una de las obras con las que prácticamente terminó su producción literaria antes de morir fue Memoria de mis disputas tristes, un libro autobiográfico donde hablaba de sus aciertos y también de esas desavenencias que tuvo durante su vida. Recordaba con alguna nostalgia a Colombia, precisamente por la necesidad que tuvo que salir, e inclusive cuando fue a recibir el premio Nobel pidió un permiso especial para llevar una guayabera, que es una prenda de vestir muy característica de nuestra región, para hacer un reconocimiento a esa gran cultura que tuvo influencia dentro de sus obras literarias. Espero que la clase les haya gustado y pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias.